Esta clase la vamos a dar en torno a lo que es la pedagogía crítica, esta pedagogía que se está convirtiendo o que se están sumando cada vez más estudios en Latinoamérica y que es tan necesaria en nuestra vida diaria como en nuestro quehacer como docentes. Esta pedagogía no viene sola, a esta pedagogía le anteceden un cúmulo de estudios y un cúmulo de reflexiones y de pensamientos que, que tienen que ver con las corrientes latinoamericanas de pensamiento, de reflexión y de análisis que se han venido gestando a través de los años en América Latina. Esta pedagogía crítica decolonial que vamos a comenzar a ver hoy es muy importante que ustedes la asimilen porque justo es lo que nos ocupa en pues en esta actualidad que estamos viviendo, el buscar nuevos paradigmas y nuevas formas de hacer escuela, nuevas formas de enseñar a nuestros estudiantes, nuevas formas de adquirir conocimiento y todo este cúmulo de nuevos pensamientos y reflexiones que se suman a lo que ya existe. Pues porque sabemos que actualmente vivimos cambios profundos en todos los ámbitos de nuestra vida social, incluida la escuela, incluida nosotros como docentes, a nuestros estudiantes y a sus familias, incluido también el aspecto económico, el aspecto cultural, que sin duda nos llevan a importantes evoluciones en los distintos contextos, ya sea mundiales, nacionales, latinos, estatales. Y bueno, es así como llegan estas necesidades de cambio a estos programas de estudio y que ustedes tienen que diseñar una alternativa que les permita continuar con su quehacer docente de una manera menos violenta, más pacífica y que de este modo pues se pueda generar un flujo de comunicación de tal forma que se genere conocimiento a la vez de la construcción de la paz. Entonces, vamos a pensar esta pedagogía decolonial como algo que va más allá de las distintas disciplinas teóricas y enfoques disciplinarios en el pensamiento crítico latinoamericano. Eh, este pensamiento crítico, les voy a hablar un poquito sobre este pensamiento crítico, porque de aquí es donde se inserta esta pedagogía decolonial. Viene del pensamiento crítico latinoamericano. Entonces, vamos a ver qué es este pensamiento crítico de una manera muy general. Es algo muy interesante, pero que pues tenemos que partir de esto para poder comprender qué es la pedagogía decolonial, su historia, su perspectiva, su realidad, su pensamiento sociocultural, su especificidad en el futuro, su postura de conocimiento, sus filosofías, sus grandes teorías que se han venido sumando a esta línea de pensamiento crítico y que surgen como respuesta a muchísimos actos violentos, a muchísimos actos de exclusión, de rechazo y de todo lo que tiene que ver con y que tiene que ver con todo este cúmulo de desigualdades y de injusticias. Entonces, eh, esta parte que a nosotros nos tiene hoy, en, eh, hoy aquí y que nos invita a sumarnos y a reflexionar cómo hacer las cosas de otra manera, es justamente lo que nos motiva a llevar esta clase y esta experiencia. ¿Ya pueden ver la pantalla aquí? Sí, ya apenas se ve. Bien. Entonces, esta parte a que a nosotros nos invita a hacer las cosas de manera diferente, a hacer las cosas menos violentas, más pacíficas, en prevención de exclusiones que se viven en el aula y en prevención de exclusiones y rechazos violentos que se viven en la escuela, pues es lo que nos tiene aquí a nosotros estudiando esta maestría. Y entonces tenemos que comprender este pensamiento crítico y decolonial desde un todo, desde algo general, desde estas violencias que se están vinculando, que ya las estudiamos en otras cátedras y que tienen que ver con violencias estructurales, culturales, simbólicas y directas
que surgen en otros contextos, pero que están llegando a nuestras aulas y que como docentes las estamos viviendo y tenemos que, que continuar con nuestro quehacer y al mismo tiempo, pues ayudar en la construcción de paz, en la prevención de violencias, en el tratamiento pacífico de conflictos, pero que sabemos, como siempre y como muchas veces lo han dicho los docentes, que no surge esto en la escuela, sino que viene de casa. Bueno, viene de casa y viene de otros contextos, dando la razón a lo que hemos visto también en clase, que la violencia escolar es producto es una violencia social más. Entonces, veamos a esta violencia escolar como producto o como una violencia social que requiere de atención integral, integral en diferentes contextos, en diferentes aspectos. ¿Qué le corresponde a la educación? ¿Qué le corresponde a ustedes como docentes? Trabajarlo en su aula, trabajarlo en el espacio que tienen, en el tiempo que tienen, y eso, en esos minutos, tratar de hacer esta conversión pacífica. Eso es lo que le compete a la educación. La educación no le compete eh, salirse de su ámbito porque estamos fuera de nuestras funciones, porque tenemos protocolos y porque tenemos normatividad que no nos permite. Entonces, dentro de los lineamientos, lo que sí nos permite es trabajarlo en nuestro espacio, en nuestro tiempo, con con nuestros actores y en nuestro rol de docentes. Entonces, así es como lo vamos a trabajar, pero recuerden que viene de otros aspectos y de otros contextos que tienen que ver con estas violencias y conflictos de mayor escala que se fundamentan en distintos escenarios a través de la historia latinoamericana, no solamente de su estudiante. Son escenarios que vienen de la colonización, de la esclavitud, de la desigualdad humana, de la desigualdad civil, de la desigualdad democrática, de la desigualdad social y que posibilita hoy el surgimiento de estas grandes teorías analíticas que llamamos pensamiento crítico latinoamericano. Entonces, en este sentido, nos preguntamos acerca de razones que llevan a América Latina a formar un pensamiento crítico, consciente de analizar, de evaluar el modo de pensar, cómo se vienen haciendo las cosas, cómo podemos hacerlas mejor. Recuerden que aunque yo les estoy hablando de un contexto latinoamericano, ustedes tienen que comprenderlo en su aula con sus directores, con sus supervisores, dentro de su escuela y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones que me llevan a mí, que las llevan a ustedes a formar parte de este pensamiento, modo de pensar y de actuar, sus argumentos, sus disciplinas, su reflexión y la orientación que ustedes le van a dar a estas nuevas formas de hacer escuela, a estas nuevas formas de hacer convivencia, pero sobre todo esta capacidad de aplicar la lógica y las ideas que hacen posible pues ese reconocimiento de los derechos del otro. El reconocer los derechos del otro nos implica hacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida, en todo lo que nosotros podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir. Reconocer los derechos del otro y el ejercicio pleno de la libertad. Eso es fundamental. Y cuando se está atropellando esto, entonces estamos ante una injusticia y ante una paz imposible, ya nos lo dice su autor. Y cuando estamos dentro de una paz imposible, pues tenemos que visualizarla en las 4 tipificaciones de violencia. Nuevamente estructural, cultural, simbólica y directa. Entonces, siempre que hablamos de una paz imposible, estamos hablando de 4, por lo menos de 4 tipos de violencia que están vinculadas y que nosotros, como docentes en nuestro quehacer, tenemos que aprender a verlas, a analizarlas, a, a observar y a reflexionar. ¿Cómo de manera integral podemos que nos permita, primero, completar este apartado de la tesis y segundo, realmente hacer transformación pacífica en mi aula? Entonces, esta es la parte en la que nosotros tenemos que adentrarnos, esta es la parte en la que tenemos nosotros que reflexionar y comenzar a ver esas violencias vinculadas
vinculadas, porque si hay un grito, si hay una patada, si hay una negación dentro de la escuela, es porque está vinculado con violencias fuera de la escuela y a través de 4 tipos. Ujú. Entonces, estas nuevas formas de hacer escuela en las que estamos ahorita inmersos y que sus tesis tienen que ver la mayoría con el tiempo de confinamiento, pues a nosotros nos permiten también vislumbrar situaciones pues revolucionarias, situaciones emergentes, situaciones cotidianas, ajá, que permiten asimilar los cambios y las transformaciones en las nuevas culturas, porque su tesis es también un parteaguas de cómo eran las clases antes, cómo son ahora, cómo eran las propuestas antes, cómo son ahora, cómo eran los problemas en la escuela antes y cómo son ahora. Por eso es que son tan relevantes sus tesis, porque nos van a permitir a nosotros comprender esas transformaciones de las nuevas culturas. Una nueva cultura que se abre en la educación a distancia, en la educación híbrida, en la educación semipresencial, así como nuevos pensamientos y nuevas corrientes que se van a estar sumando a esto. Entonces, para visualizar este futuro, es necesario conocer el pasado. Ujú. No podemos hacerlo sin conocer el pasado. Por eso es que en esta parte, en este capítulo que ustedes tienen pendiente por construir, que es el de marco teórico, normativo y todo este estado de la cuestión acerca de sus temas, pues es muy importante conocer el pasado, conocer qué hay de la educación preescolar, qué hay de la educación primaria, qué hay de los tipos de familias, de acuerdo con sus planteamientos de problemas en la investigación. O sea, qué hay en el pasado, porque de esa manera nosotros vamos a poder proponer hacia el futuro. Ujú. Hacia el futuro en donde nos permita este proyecto que vamos a hacer, donde nos permita situarnos en algo que sea factible. No podemos nosotros proponer cosas que no sean ni medibles ni factibles. Tenemos que proponer